Diálogos de amor, vida y muerte. Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en Filosofía y doctor en Teología. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Aspectos espirituales y jurídicos del proceso a Jesús de Nazaret. Se ha intentado comparar las dos muertes más dramáticas de la historia espiritual del Occidente, la muerte de Sócrates y la muerte de Jesucristo. Para Thibon, son muy divergentes. Sócrates llegó hasta el fin de la sabiduría humana. Jesucristo, en cambio, con su muerte en la cruz, nos revela la locura divina. Sí, aunque en general se considera a Jesús como uno de los personajes más nobles de la humanidad, tanto por cristianos, judíos y maometanos, existen algunas controversias sobre diversos aspectos de su proceso. En efecto, se dan diversas valoraciones de las fuentes, tanto bíblicas como extrabíblicas. Además, tenemos una información bastante fragmentaria sobre los procesos jurídicos de Israel en ese tiempo. Finalmente, algunos investigadores no pueden superar ciertos sesgos, tendencias o prejuicios que los llevan a defender una tesis antes de emprender una investigación. Unos pretenden justificar el juicio del Sanedrín, otros lo consideran ilegal e injusto. ¿Cómo se daban los juicios en el judaísmo? Sobre este aspecto se aducen diversos argumentos. Los juicios judíos se centraban en los testigos y bastaba con que uno no coincidiera en algunos detalles con otro para desecharlos. Ese fue el caso de los testimonios sobre la destrucción del templo. El juicio en la casa de Anás es algo extraño. Jesús le responde de acuerdo al derecho judío, según el cual el acusado no tenía que dar testimonio de sí. Por eso dice Jesús: interroga a quienes me han oído. Yo siempre he hablado en público. Anás queda desconcertado y un guardia viene en su ayuda a abofetear a Jesús. Sin embargo, el acusado no se le puede maltratar. ¿Cómo fue el juicio del Sanedrín? El juicio definitivo es ante el Sanedrín, que era el cuerpo supremo legislativo, ejecutivo y judicial en juicios civiles y criminales. Constaba de 71 miembros, pero para que hubiera quórum bastaba con que hubieran asistido 23. Probablemente el Sanedrín fue constituido alrededor del año 200 antes de Jesucristo. Según un acucioso estudio de los Abad Lehman, un buen número de los miembros del Sanedrín eran corruptos. Lo mismo revelan otras fuentes. En cambio, José de Arimatea y Nicodemo, amigos y discípulos de Jesús, muy probablemente no fueron convocados. La aceptación de ser Mesías no implicaba blasfemia. Aventureros como Teudas y Simón de Copca y otros se hicieron pasar como Mesías y no fueron declarados blasfemos. ¿Cómo se desarrolló el juicio ante Pilatos? La acusación ante Pilato toma obviamente un cariz público, político. Alborota al pueblo, prohíbe pagar impuestos, se proclama rey. Después de un interrogatorio, Pilato concluye que no encuentra en Jesús ningún delito. Los evangelios de Lucas y Juan afirman esto en 3 ocasiones. La expresión de Jesús, mi reino no es de este mundo, manifiesta claramente que el reino no está en competencia con los reinos humanos. Pilato se siente intimidado y como escapatoria incongruente decide mandarlo a flagelar y luego soltarlo. El consejo de su esposa, Claudia Prócula, no te metas en el juicio de este justo, lo induce a enviarlo a Herodes, que no resuelve nada. A Pilato le quedan la amnistía de la Pascua, pero comete la torpeza de hacer elegir a la turba entre Jesús y Barrabás. No le queda más que el camino de un cobarde, lavarse las manos. ¿Qué fallas se encuentran en estos juicios?
El juicio del Sanedrín adolece de fallas procesales y de una sentencia precipitada. A la chusma manipulada y exaltada no se le puede atribuir una gran responsabilidad. La actitud de Pilato es torpe y cobarde. Fracasa en su intento de liberarlo. Los acusadores de Jesús no tuvieron una mirada más profunda del misterio de su personalidad y no se les puede acusar de deicidio. Jesús, desde la cruz, reza por el perdón de sus verdugos. Las dimensiones histórico-jurídicas que hemos esbozado son importantes, pero es más importante la dimensión espiritual y religiosa. Para los creyentes, la pregunta sobre los culpables de la muerte de Jesús debe dirigirse hacia la propia conciencia de los cristianos. Un jurista escribe al respecto: el pecado es humano y no judío ni romano. ¿Se puede resaltar la relación entre salvación y sufrimiento? Sí, de acuerdo. La mitología griega es un ejemplo, es paradigmática, no solo de los complejos, sino también de los grandes héroes de la humanidad. La relación entre salvación y sufrimiento. El mito del sanador herido aparece, por lo menos en Esculapio, el padre de la medicina, herido por una flecha en el vientre de su madre. La expresión de Paul Claudel es muy profunda. Jesús no vino a explicar el sufrimiento ni a destruir la cruz, sino a extenderse en ella. Es de suma importancia el amor en la muerte de Jesús. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. El amor, como ya hemos dicho antes, no se propone cálculos de máximos y mínimos. Sencillamente, escoge lo máximo.